Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito, su presentación para esta maravillosa mañana. Hoy tenemos un invitado capitalino, el señor Antonio Taveras Guzmán, que es presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, en la capital. Es un capitaleño que está en Santiago, viene a algunas actividades aquí a acompañar a las pequeñas empresas. Buenos días, señor. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. Un placer tenerlo por aquí una vez más. Bienvenido a Santiago. Gracias, gracias. Vamos a brindar con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, sabor que empieza Siempre en es el grato aroma. venir a Santiago. Cuéntenos, ¿usted va a participar hoy en una actividad o fue anoche? En la feria de las Bueno, MIPYMES. estuvimos anoche participando Gracias. en una feria de pequeña y mediana empresa que se está celebrando acá en Santiago. Hoy estará Hipólito estuvimos Mejía dando- exponiendo ahí, en la feria de las MIPYMES. Sí, estará exponiendo el señor Hipólito Mejía ahí. Nosotros, una de las razones por las cuales vinimos anoche fue para dar una conferencia titulada Una nueva economía para un nuevo país. Hemos estado promoviendo a través de estos encuentros la unidad de todas las asociaciones de pequeños y medianos empresarios, pequeños productores del campo, empresarios agrícolas, empresarios industriales. Estamos preparando una cumbre nacional por la producción, porque entendemos que la situación de los sectores productivos nacionales frente a la apertura comercial está siendo bastante afectada. Nosotros hemos tenido las últimas 3 décadas un crecimiento en base a los sectores de servicios, zona franca, turismo, la remesa, un sector financiero. Pero usted plantea una nueva economía para un nuevo país. Sí, cuando hablamos de una nueva economía para un nuevo país, hablamos de que el mundo ha cambiado, el mundo se ha convertido en una sola zona de comercio. El mundo, las relaciones ya no son de carácter simplemente política, los problemas ideológicos desaparecieron. Ya el mundo lo que le importa es la economía y la competencia. Repito, el mundo se ha convertido en una sola zona de comercio. Nosotros somos parte de ese mundo. Nosotros somos una de las economías más abiertas de América Latina. Tenemos tratado de libre comercio con 49 países. Esto implica más de 1.000 millones de consumidores, de ciudadanos y ciudadanas del mundo. Pero esto implica también que esos 49 países, que ya pronto van a ser 50 con Chile, luego vamos a un tratado de libre comercio con Cuba parcial, y se está hablando de México y de China. Pero esos países vienen a nuestro país a competir con nosotros y nosotros no podemos competir. No podemos competir con ellos internamente, pero tampoco podemos competir en sus propios países. La apertura comercial, el mundo global de hoy, si bien nosotros no lo podemos evitar, no los hemos inventado, ha sido el producto del desarrollo, de la productividad a nivel mundial, del desarrollo de la tecnología que nos ha acercado. Usted plantea cambios en el esquema de producción. Sí, entonces, como no nos hemos inventado ese mundo y no podemos deshacer ese mundo de hoy, ese mundo que nos plantea como economía, como país, muchas posibilidades de avanzar, pero también nos plantea muchas posibilidades de retroceder. Posibilidad de avanzar porque tenemos grandes mercados para ir a vender a esos mercados. Pero si nosotros no nos preparamos, si nosotros no hacemos los cambios en nuestra economía para posibilitar que nuestras empresas
puedan ir a ese mercado a vender, entonces vamos a tener problemas. Nuestra economía ha estado sustentada en 6.200 millones de dólares que mandan los dominicanos y dominicanas que este país ha exiliado por razones económicas. Dependemos de las remesas, por un Son lado. 365.000 millones de pesos, un poco más del presupuesto nacional. Zona Franca, que es otro sector, tiene un impacto de menos de 2.000 millones de dólares en la economía, que ha creado 167.000 empleos, con un salario mínimo, por un salario promedio de 11.500 pesos. Turismo. El turismo, que ha sido quizá la salvación de este país, tiene un potencial enorme para seguir desarrollándose, pero se ha quedado estancado en el todo incluido. Entonces necesitamos, en esta nueva visión, necesitamos llegar de nuevo, volver al nuevo, a donde tenemos la posibilidad de agregar valor para poder tener bienes transables que llevar a esos mercados internacionales. Nosotros hasta este momento a esos mercados internacionales estamos llevando bienes primarios. Aguacate, somos el segundo productor de aguacate del mundo. Guineo orgánico, banano orgánico y 4 o 5 productos más. Pero eso no basta. Agregar valor sería irnos a la agroindustria. A la agroindustria. Mire, Santiago es un pequeño ejemplo. La región del Cibao, Santiago, tiene una buena agricultura y tiene una excelente agroindustria. Santiago es un ejemplo de lo que nosotros podemos replicar en el país entero. Mire, nosotros estamos diciendo que el campo que hemos abandonado, que la industria que hemos abandonado, hay que volver a ella. No a la industria de los años 80, 70, sino a la industria que es posible hoy. Pero hay un esquema fiscal que hay que revisar ahí. Vamos a eso. No a la industria de los años 80, sino a la industria que nos permite la tecnología de hoy. No al campo de ayer, sino al campo al cual tenemos posibilidad de explotar con nueva tecnología. El campo te puede dar seguridad alimentaria para 10 millones de habitantes que somos, para 10 millones de habitantes del lado oeste de la isla, para 15 o 20 millones de turistas que tendríamos capacidad si planificamos de traer a este país. El campo te puede dar la posibilidad de exportar como bienes primarios, te puede dar la posibilidad de exportar como una gran agroindustria. El campo te puede dar la posibilidad de encadenarte a una nueva industria para ofertarle materia prima. La industria te puede dar posibilidad de suplirle a los hoteles, igual que el campo, posibilidad de exportación. Entonces, lo que estamos planteando es que en una nueva economía, una nueva matriz de donde estamos produciendo riqueza, este país ya no aguanta más tener un crecimiento sobre base que no sea producción nacional. El crecimiento de los últimos años ha tenido una característica y es que endeudamiento externo. Endeudamiento externo constante, porque aquí no estamos prácticamente produciendo nada, todo lo estamos importando. Y esa importación ha hecho que se promueva un gran consumo que no está sustentado en la producción nacional. Y por eso usted ve que para todo tenemos que tomar préstamos. Tenemos que tomar préstamos inclusive, a veces, hasta para los gastos corrientes del Estado. Entonces, en un mundo como hoy, que nos está exigiendo competir, con 49 países que están viniendo a competir con nosotros, y nosotros teniendo déficits comerciales con todos los países del mundo, a excepción de Haití, con los centroamericanos, con el cual tenemos el principal tratado de libre comercio, tenemos un déficit de un 80%. Es decir,
Ellos nos venden 80% de 100 y nosotros le vendemos un 20%. Pero esa visión de esa nueva base productiva tiene que juntarse también con un nuevo turismo, con una visión del turismo que abarque diferentes formas de turismo, porque este país tiene ese potencial. Pero esa visión tiene que ir también acompañada con una visión diferente de la institucionalidad. Y cuando hablamos de institucionalidad, me refiero a los dos aspectos de la institucionalidad. Me refiero al aspecto normativo de la institucionalidad. Me refiero con ese aspecto normativo a la seguridad jurídica. Me refiero con ese aspecto normativo al problema de la corrupción, que el Foro Económico Mundial lo pone en primer lugar, junto con la deficiencia del Estado como segundo lugar, como barrera que nos resta competitividad como país. Nosotros tenemos que ir hacia un país más transparente. Y tenemos que ir hacia un gobierno que trabaje con agencias, que es el otro lado de la institucionalidad, con instituciones, con agencias preparadas para echar adelante las políticas públicas de desarrollo que esta nueva visión de economía también tenemos un empresariado débil. Déjelo ahí, señor Antonio, para que coloquemos unos mensajes y volvamos en breve al cafecito de hoy. Continuamos esta conversación con el señor Antonio Taveras, presidente de la asociación. Taveras Guzmán, mocano. Sí, mi familia. Esa es la mezcla de los Taveras y los Guzmán. Así es. Es presidente de la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera. Y hablábamos de la situación del sector productivo dominicano. Y usted decía, hacía un diagnóstico de las limitantes que presenta el Estado dominicano. Ahora también los empresarios tienen su techo relativamente bajo, dependen mucho del subsidio y eso limita la competitividad. Mire, siempre hay muchos mitos con eso. El Estado dominicano tiene un gasto tributario, es decir, lo que da en subsidio de 6.3% del presupuesto. Ese 6.3%, la mitad se va en subsidiar el ITEVI. Es decir, el ITEVI, cuando usted va como clase media o como rico a comprar algo, por ejemplo, una carne de res, un filete de res o un churrasco, a usted le exoneran el ITEVI. Y a todo el mundo nos exoneran parte del ITEVI. Es muchísimo producto, que no debería ser. Ahí se va a 3.5. Se supone que el ITEVI pudiera estar exonerándosele a las personas carenciadas. Ya. No a mí, que puedo pagar. No a la clase media, no a la clase alta. No, jamás. Ahí se va a 3.5 de ese 6.3% que hay incentivo. Otra parte se va en zona franca, otra parte se va en turismo. Turismo muy poco, 5.000 millones o menos de 5.000 millones. Y te está entrando al país 7.200 millones de dólares. Entonces, ciertamente hay pequeños sectores empresariales que tienen ciertos poderes fácticos acá en el país, que siempre han intentado poner la agenda de desarrollo de este país, que sí se han acostumbrado a tocarle la puerta a la sombra de la noche a los gobiernos para que le den ventaja. ¿A qué sectores usted se refiere? Para que le den ventaja. A pequeños sectores empresariales. Al sector transportista, por ejemplo. Bueno. Ese es uno. Bueno, a sectores empresariales. Mire, el 97-98% de los sectores empresariales de este país son pequeños y medianos y micro. Para que usted tenga una idea, el 83.5% de las empresas dominicanas emplean de 1 a 15 trabajadores.
Entonces, ese 97, 98% no tiene la posibilidad de ir a los gobiernos a pedirle que le dé ventaja, le dé subsidio que a otros no le dan. Sobre todo si no están organizadas. Entonces, mire, en un país organizado, en un país donde se tracen políticas públicas como deben de trazarse, como manda la ley, los subsidios se otorgan a sectores específicos donde el país quiere impulsar y desarrollar. Pero esos sectores específicos que el país quiere impulsar y desarrollar, le da subsidio limitado en el tiempo y amarrado a meta de cumplimiento. Es decir, si yo a la pequeña y mediana empresa le doy subsidio, en el sentido que te digo, te voy a poner un pago único de impuestos de un 10% durante 10 años, ya hay 10 años en el tiempo medido y un pago único de un 10%. Pero usted me tiene que crear todos los años tanta cantidad de empleo. A los 10 años se revisa, o se revisa anual. Si tú no me estás creando los empleos, no estás cumpliendo con el acuerdo, entonces te quito el subsidio. Y así hacen todos los países. Aquí los subsidios son por favores políticos muchas veces, por chantajes de sectores, también hacen los gobiernos que se dejan chantajear. Entonces los subsidios no han obedecido, en muchos casos, a planes de desarrollo productivo del país. ¿Qué es lo que detiene el pacto fiscal que manda la Constitución de 2010? Bueno, el gobierno ha anunciado que no quiere pacto fiscal hasta que no pasen las elecciones del 2020. ¿Cómo? Lo ha anunciado. El problema de este país es que no se tiene la conciencia desde el sector político de esos cambios a los cuales yo me refería hace un momento y de la necesidad de producir esos cambios. Y esos cambios son a corto, mediano y largo plazo. Y como aquí no le gusta pensar ni planificar a largo plazo, solamente le gusta planificar a partir de los ciclos electorales, entonces es difícil avanzar así. Entonces, el gobierno no quiere reforma fiscal. ¿Por qué? Porque muchos sectores, nosotros hemos propuesto lo que le hemos llamado una revolución fiscal. Una revolución fiscal, porque este es uno de los países donde el sistema fiscal castiga a quienes producimos. Entonces, es un sistema tributario que tiene muchas iniquidades. Entonces, nosotros lo que hemos dicho, nosotros tenemos que reorganizar la fiscalidad, voltear la mesa boca abajo y boca arriba de nuevo, reorganizar todo esto. Aquí posiblemente reorganizando todo esto, usted no tenga necesidad de subir impuestos. Al contrario, habría la necesidad de bajar impuestos para competir. Pero hay que ampliar la base impositiva. Ampliando la base. Hacerla horizontal totalmente. Claro, porque en un país de 10 millones de habitantes, todo el mundo tiene que pagar, según sus posibilidades, según sus capacidades. El que gana más, que pague más. El que gana menos, que pague menos, pero 10 millones tienen que financiar este país. Ahora bien, ese financiamiento, que 10 millones están obligados, tiene que manejarse conforme a reglas transparentes. Cuando a un funcionario le dan a manejar los fondos públicos, que esos 10 millones de habitantes están proporcionando el Estado, entonces se están burlando de esos 10 millones de habitantes. Le están tomando el pelo a usted, le están tomando el pelo a usted y nos están robando nuestro dinero. Entonces, cuando un gobierno gasta sin control y sin sentido el dinero, está despilfarrando ese esfuerzo que hacen 10 millones de habitantes también cuando cumplen. Pero ese es el planteamiento impositivo. Ese es el planteamiento de la Marcha Verde. Bueno, hay una coincidencia ahí. Claro que hay una coincidencia. Yo pienso
que todo ciudadano y ciudadana que ame este país, que quiera vivir en este país, que está produciendo como yo y como el 97% de los sectores empresariales, necesitamos un país transparente y previsible donde hacer nuestros negocios. Pero queremos yo no quiero que transparencia, nadie me pida sin una evasión comisión fiscal, sin evasión fiscal, sin contrabando. sin contrabando. Estamos de acuerdo. Óigame, yo no estoy defendiendo de que la corrupción solamente se da del lado de los políticos. También se da del lado del sector empresarial. Es pública y es privada. ¿Me entiendes? Es pública y privada y es sistémica. Aquí nos hemos acostumbrado. Es de pobres y es de ricos. Sí, y de pobres, porque el Estado ha sido incapaz de proveer bienes públicos. Y cuando usted no provee bienes públicos como Estado, la gente para sobrevivir tiene que buscársela. Si usted no le da energía permanente y económica y barata, como debe ser, a un barrio, pues no la pueden pagar y tienden a engancharse. Y tienden a robar luz. ¿Te entienden? Entonces, hay una institucionalidad subyacente que es la que ayuda a sobrevivir a la gente cuando el Estado le falla. Porque la primera condición del ser humano es la sobrevivencia. Y con eso no estoy justificando lo mal hecho. Estoy justificando una cultura de corrupción que se ha instalado acá en este país, a todos los niveles. Entonces, eso tenemos que resolverlo para hacer un país competitivo. Y eso tiene que ver con la institucionalidad, tiene que ver con la visión política, con el compromiso que los políticos tienen que tener con este país. Señor, una mala decisión económica que tome un político, un presidente, me puede echar para atrás 30 años de trabajo. Entonces, echarme 30 años para atrás de trabajo es matarme mi vida. Y pongo el ejemplo mío, pero el ejemplo de todos los productores. Entonces, yo pienso que aquí hay que empezar a exigir responsabilidad. Ustedes plantean también, como empresarios, la reforma al Código de Trabajo. Aquí hay que reformarlo todo. Y hay una resistencia de parte del sector obrero, trabajador. Aquí hay que reformarlo todo. Aquí hay que reformar el Código de Trabajo, que en su momento, en los 90, fue un código muy avanzado, pero que ya no le da respuesta al mundo de hoy. El mundo laboral de hoy ya es diferente. La relación entre obrero y patrón ya es diferente. Entonces, eso hay que transformarlo. Ahora, una transformación del Código de Trabajo no significa que a nuestros trabajadores tengamos que quitarles sus derechos adquiridos. Eso no significa eso, ¿eh? Significa adecuar una serie de elementos que tiene ese Código de Trabajo que ya son viejos. Aquí hay que reformar el sistema judicial. No es posible que sigamos teniendo un sistema de justicia capturado por los partidos políticos. La justicia tiene que ser independiente. O sea, aquí nadie cree en la justicia. Poca gente en cree en la papeles justicia. lo es. El poder ejecutivo, Bueno, el poder en legislativo, papeles, pero es un como el problema poder que no judicial, es de papel, es un son problema poderes de que la independientes. La justicia está para garantizar derechos que son violados. Vamos a parar ahí. Vamos a una pausa comercial. En breve seguimos esta conversación con el presidente de la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera. Continuamos este diálogo con el empresario Antonio Taveras Guzmán, de la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera. Y hablamos de una nueva economía para un nuevo país. Ese es el tema central de la conferencia que usted ofreció ayer en la Feria de MIPYMES que se desarrolla en Santiago. Sí, y le hemos estado hace ya meses viniendo, recorriendo el país, tratando de llevar conciencia a los empresarios, a la clase media, a la ciudadanía, de empujar estos cambios. Porque si no empujamos estos cambios que le hemos estado conversando, nosotros en 2 décadas o 3 pudiéramos estar
siendo uno de los países más pobres de América Latina. Usted Y plantea este país no cambios. se merece eso por el hecho de que tenemos tantas potencialidades como para ejercer un gran liderazgo en el Caribe y en América Latina. Ya. Cambios en la justicia. En El todo. nuevo país, ¿qué cambios más implica? Bueno, mire, nosotros estamos diciendo que el Estado dominicano tiene que recuperar sus capacidades perdidas. Nosotros hemos dicho que en este momento el Estado es un Estado cuasi fallido, porque una de las funciones principales del Estado es proveer bienes públicos a la ciudadanía que paga sus impuestos. Y cuando me refiero a bienes públicos, me refiero que el Estado tiene que viabilizar transporte eficiente y a precio justo a una ciudadanía, electricidad eficiente y a precio justo al sector productivo y a la ciudadanía. Salud, educación, Salud, seguridad. educación, seguridad, que son funciones centrales del Estado. Y hemos visto cómo gobierno tras gobierno, y por eso me refiero a Estado, no a un gobierno específico, han sido incapaces de lograr que el Estado pueda rendir estas funciones. Pero Nosotros el Estado... decimos entonces que hay que recuperar la capacidad del Estado. Necesitamos un nuevo Estado y necesitamos un gobierno diferente. En el sentido, y cuando me refiero a gobierno y un gobierno diferente. Cuando me refiero a gobierno, no me refiero simplemente a los políticos, sino a la organización de los gobiernos, a cómo las agencias del gobierno, es decir, las instituciones están trabajando. No es posible que aquí haya 700.000 empleados en la administración pública cuando se ha comprobado que quizás con menos la mitad se pudiera hacer el trabajo. No es posible que hayan 10 agencias haciendo lo mismo, duplicadas, y ninguna le dan el servicio a esta ciudadanía. Entonces hay que volver a un gobierno más pequeño, y cuando digo gobierno me refiero a las agencias más pequeñas, más funcionales. Un despido masivo de empleados públicos, No, y la clase política no va a cargar con eso. Eso significa ir a un proceso donde el sector privado vaya desarrollando capacidades para asumir a esos empleados públicos. Eso significa eso. El sector privado es el dinamizador de la economía, el que crea la riqueza, el que crea los empleos para la movilidad de la gente, para sacar gente de la pobreza. El Estado, la función es regular, y regular en función de 10 millones de habitantes, no regular en función de lo que el mercado diga o lo que un sector empresarial diga. Y garantizar el bienestar para esos 10 millones de habitantes. Esa es la función del Estado. No quitarle a los ricos para darle a los pobres per se. No. O no llevarse el diezmo para los políticos. Es que los ricos tienen que pagar sus impuestos, y con esos impuestos el Estado tiene que hacer su función. Ahora, el Estado, cada dominicano, el Estado es como una gran empresa. Cada dominicano es accionista de esa empresa. Ya. Entonces, a cada dominicano le debería tocar los beneficios si lo hay, pero no cargar 10 millones o la mayoría de los dominicanos con la pérdida. Usted sustenta el discurso empresarial. Ahora, el Estado lo maneja la clase política. Se depende de la clase política, de toda la clase política, que es la que gobierna, que es la que se alterna el poder, que es la que define las políticas públicas. Bueno, claro, estamos claros que desde la política es la única forma de hacer los cambios, porque son los tomadores de decisiones, son los que elaboran política pública. Nosotros del sector empresarial solamente podemos proponer, dar ideas y hasta presionar para que los cambios se hagan. Pero del sector político que hacen los cambios. Un mensaje final sobre todo enfocado al tema de las MIPYMES, que fue lo que lo trajo a Santiago desde ayer. Bueno, mire, nosotros vemos la cumbre por la producción nacional como un evento de suma importancia, porque es un evento que lo estamos preparando una serie de sectores. Estamos unificados con la Confederación, con COFENAGRO, que es una gran confederación agrícola del sector agrícola, con FENACER, una gran federación de comerciantes, con diferentes sectores empresariales. En esa cumbre
en este trayecto estamos discutiendo una agenda de desarrollo nacional de los sectores productivos, sobre todo las medianas y pequeñas empresas que son el 98% del tejido empresarial. Entonces queremos darle al país esa agenda de cambio, lo que este país necesita para poder ser competitivo, para llevar a esa mediana empresa que tiene una mortalidad de 4 años, es decir, solamente la mayoría mueren de 1 a 4 años. Y poner el centro del desarrollo en esa pequeña y mediana empresa, como lo ha hecho Taiwán, como lo ha hecho Singapur, como lo ha hecho Marruecos, como lo han hecho otros países. Muchas gracias al señor Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera, por haber compartido con nosotros esta primera parte del programa. Muchas gracias a usted por la invitación. Seguimos. El próximo lunes 20 comienza el año lectivo, el año escolar 2018-2019, y está con nosotros el director del Ministerio de Educación, el director 0805 del Ministerio de Educación, el señor José Manuel Fernández. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Bien, muy buenos días, Tony, y a todos los televidentes. Sí, así es. Este lunes 20 de agosto tenemos una gran fiesta nacional, la fiesta de la educación. Iniciamos un nuevo año escolar en el que invitamos a todos los padres, las madres, pero sobre todo los estudiantes, a estar temprano, a no perderse ni un segundo, como dice nuestro video que estamos promoviendo por las redes sociales, y a integrarse con amor y con entusiasmo al inicio de este año escolar, con muchas expectativas, cargado de muchas cosas buenas, lógicamente con algunos inconvenientes, pero en un 98, 99% estamos listos para empezar este año escolar. ¿Las escuelas están limpias, están ornamentadas? Sí, la mayoría, claro, tenemos algunas dificultades. Hay un caso muy conocido que es la escuela de Emilio Prudón, que está en la 16 de agosto. ¿Qué va a pasar con esa escuela? Va a ser sometida a remozamiento, ya fue aprobada, pero se ha retrasado un poco porque, bueno, como decían en la entrevista pasada, hay un proceso de protocolo, de licitación que hay que hacer, pero los fondos están. Esos estudiantes, lamentablemente, tendremos que retrasar el inicio de ellos unos días, pero ya se reintegrarán. Los uniformes escolares. Uniformes escolares ya llegaron a Jánico, a San José de las Matas, a Navarrete y Villa González, y hoy estaremos repartiendo a partir de la 1 en el distrito 06 y el 09, que es de Tamboril, distrito nuevo también. Todo eso, esa zona estará recibiendo sus uniformes. En los distritos del centro y en el del Licey ya estaremos haciendo el cronograma para las próximas semanas. Ha habido retraso con los pantalones, tengo entendido. El pantalón, pero sigue siendo caqui. La invitación es, como ha dicho nuestro ministro Andrés Navarro, que si no le ha llegado el uniforme, como el caso de los distritos del centro, 03, 04, 05 y el 08 del Licey, simplemente los niños vayan a la escuela con el uniforme del año pasado, si lo tienen. Y si no lo tienen, pueden ir vestidos de otro color, simplemente. El uniforme no es... Todos van a la escuela, no importa... No es curricular el uniforme es de formalidad y de economía para los padres. Una noticia muy interesante, Tony, que no queremos dejar pasar por alto, es que en este año, en nuestra Regional 08 de Santiago, 9.000 estudiantes más pasan a la modalidad de jornada escolar extendida. Estaremos dando inicio al año escolar en el Centro Educativo José de Jesús, del sector de Atomayor, Los Ángeles, entrando segunda entrada después del JON, a mano derecha, para que pueda llegar la prensa. Es un centro que pasa a jornada escolar extendida y gracias al cual además convertimos el centro principal, el tradicional de Atomayor, Fermina, en jornada escolar extendida también. O sea, 9.000 estudiantes más que tendrán almuerzo, desayuno y que tendrán 8 horas de educación diaria. ¿A cuántos estudiantes convoca la Regional de Santiago? El número exacto todavía no está, pero son 252.000 aproximadamente en el sector público. Alrededor de un 10% de la matrícula nacional. Por ahí andamos, más o menos, sí. Y en jornada escolar extendida sobrepasamos, casi llegamos ya al 60% en Santiago. Hay una novedad con relación a la incorporación de maestros en nómina de proyectos semiprivados. Sí, hay algunos centros educativos del sector privado, sobre todo de índole religiosa, han pasado al sistema de cogestión. O sea, el sector público, el Estado paga una parte de los docentes
paga también, le otorga algunos recursos de descentralización, y ese centro entonces se convierte en semioficial, por llamarlo así, pero el nombre real es cogestionado. Pueden cobrar una tarifa mínima que le es asignada por el ministerio, pero ya pasan en nuestra modalidad. Eso se debe a la situación de crisis en que están los centros educativos privados, porque no les es posible, no les es fácil competir con el sector público y con todas las innovaciones que tenemos. Ya, entonces un mensaje final a profesores y estudiantes. Sí, y a los padres también. Los padres son actores prioritarios del sector educativo. Todos los padres, todas las madres, la comunidad, nuestros niños, nuestros jóvenes, docentes, personal de apoyo, técnicos docentes de los distritos. Este lunes 20 es la gran fiesta nacional de la educación. Los invitamos a todos a estar presentes y a seguir trabajando durante todo el año escolar por el bienestar de nuestros niños y nuestros jóvenes. Muchas gracias al licenciado José Manuel Fernández, director regional educativo de Santiago. Invita para este lunes al inicio del año escolar 2018-2019 y la ceremonia oficial será en la escuela de Atomayor. Exacto. Un sector de la parte... José de Jesús Hermosén se llama el centro. Ya, de Santiago Sur, y ahí se inicia oficialmente la actividad educativa con mucho entusiasmo, con una convocatoria especial a padres, profesores y alumnos para que todos se involucren en la gestión de una educación de calidad que el país necesita y merece. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía.